En este episodio titulado La Libertina, Fallout deja de lado cualquier ilusión de orden para sumergirnos en un mundo donde la moral se quiebra, las lealtades se ponen a prueba y cada decisión tiene un precio brutal. Mientras viejas ideologías resurgen, nuevas rebeliones se gestan y la violencia se normaliza, nuestros protagonistas quedan atrapados entre la fe, el poder y la supervivencia, porque en el yermo, incluso las buenas intenciones pueden conducir al peor de los finales. Este capítulo inicia con un grupo de niños fabricando bebidas bajo la estricta supervisión de Thaddeus, quien se asegura de que todos cumplan con su labor. En un momento nota que uno de los niños, Bobby, se ha quedado dormido, por lo que lo despierta de inmediato y le advierte que nada bueno ocurre cuando alguien se duerme en el trabajo. Acto seguido les recuerda que ya llevan 12 horas de jornada, pero que aún les faltan 10 más por cumplir. Poco después, Thaddeus observa que una de las niñas, Trucy, no está trabajando y se muestra visiblemente desanimada. Decide preguntarle qué ocurre, recordándole que debe generar dinero para él. La pequeña entonces confiesa con evidente tristeza que otra niña llamada Lois la llamó ghoul, lo cual la hirió profundamente. Ante esto, Thaddeus le responde que no hay nada de malo en ser un ghoul y que, además, ella ni siquiera lo es. A continuación, Thaddeus decide darles un recordatorio y ordena a todos pausar sus labores. Les dice que deben sentirse afortunados de estar allí, pues fuera existen muchas cosas horribles y peligrosas, mientras que en ese lugar lo tienen todo. Sin embargo, uno de los niños rebate esta afirmación con seriedad, señalando que no tienen agua. Thaddeus responde que sí la tienen, aunque en forma de refrescos, y concluye afirmando que, aún así, la vida allí es buena. Luego les pregunta cuál es su lema, a lo que todos los niños gritan al unísono. Otros niños ya habrían muerto a esta edad. Tras ello, los envía nuevamente a trabajar. Por otra parte, regresamos a la escena en la que Lucy y la mujer a la que ayudó son escoltadas por hombres pertenecientes a la Legión de César hacia el centro de reclutamiento y esclavitud. Dentro del lugar, Lucy presencia cómo las personas son sometidas a trabajos forzados y a castigos salvajes. Más tarde, ambas son llevadas al centro de mando, donde el líder informa a la mujer que ha perdido a su legionario. Ella intenta pedir perdón de manera desesperada, pero uno de los centuriones la asesina brutalmente al cortarle el cuello con su espada. Este acto hace que Lucy se sobresalte, quedando en shock, y sea llevada a la fuerza para ser escoltada frente al dictador de la Legión César, quien se encuentra discutiendo asuntos relacionados con la logística de la guerra. Lucy intenta dirigirse a César, pero uno de los hombres que lo acompaña la reprende, preguntándole cómo se atreve a hablarle al Kaiser. Esto deja a Lucy desconcertada, ya que señala que ese término es utilizado por los alemanes y que, si bien ellos parecen romanos, prefiere llamarlo simplemente César. Cuando intenta hablar nuevamente, otro de los hombres le indica que están negociando el derecho de la prima noctis. Esto provoca que Lucy se exalte y declare que aquello es algo horrible. Los hombres entonces apuntan sus armas hacia ella, pero Lucy continúa, afirmando que la prima noctis ni siquiera pertenece a la tradición romana, sino a la Edad Media, cuando se cometían atrocidades disfrazadas de latinismos. Añade que, aunque desea respetar sus tradiciones, existe una línea clara que ellos están cruzando. Finalmente, aclara que no es virgen, por lo que no hay razón para continuar con esa pretensión. Como respuesta, Lucy es atada de las manos y llevada a la fuerza, mientras uno de los hombres le explica que no esperan que lo entienda, ya que se encuentran en guerra contra la República de Nueva California, los Khans y la Hermandad. Sin embargo, antes deben someter a los rebeldes de la propia Legión del Kaiser. Luego, el hombre le pide que mire hacia un punto específico. Allí yace el cuerpo de otro César, el gran fundador, quien ha muerto. Debido a esto, la legión se encuentra en guerra, pues deben elegir a su heredero. El hombre añade que el gran fundador escribió el nombre de su sucesor en un papel y lo guardó en su bolsillo. No obstante, cada vez que intentan leerlo, el falso César y sus seguidores los atacan, lo que ha provocado que el conflicto permanezca estancado. Lucy, intentando ayudar, se ofrece a intervenir, asegurando que tiene experiencia en terapia familiar y resolución de conflictos. Sin embargo, su intento termina de la peor manera posible. Lucy es crucificada. Por su parte, Cooper, gravemente malherido, intenta arrastrarse por el suelo para acomodarse y encontrar una posición menos dolorosa. Con esfuerzo toma su cuchillo y trata de extraerse el veneno de la picadura del Mutar Scorpion. Mientras habla con Dogmeat, le dice que a veces un barco deja de ser un barco. Si se le quita una sola tabla, sigue siendo el mismo, pero si se le quitan demasiadas, llega un punto en el que uno comienza a preguntarse si realmente sigue siendo un barco o solo un montón de tablas. Finalmente logra extraer el aguijón incrustado en su carne y lo arroja lejos. Luego le dice a Dogmeat que no sabe por qué le cuenta todo eso, si él ya lo sabe, y añade que lo hace porque desde hace mucho tiempo no tiene a nadie con quien realmente valga la pena hablar.
Por otro lado, en la casa de los Howard, Hank encuentra a su pareja, la ex esposa de Cooper, llorando mientras guarda recuerdos en una maleta. Al preguntarle si se encuentra bien, ella le responde entre lágrimas que no puede meter el oso de Janie en la caja de recuerdos destinada al refugio, y añade que odiaría tener que dejar cosas atrás. Hank intenta tranquilizarla diciéndole que quizá eso no sea necesario. En ese momento, la mujer ve una fotografía familiar y la toma con especial aprecio. Hank, visiblemente incómodo, le dice que debe irse, ya que tiene que asistir al evento de Charlie, y se retira. Más tarde, durante el evento, Hank conversa con Charlie, un general a quien le solicita información sobre Robert House. Charlie le comenta que ha oído que está desarrollando un sistema de armamento en Las Vegas y que, según sus datos, todo está relacionado con lo que ha escuchado sobre Barb. Hank le pregunta a qué datos se refiere, y Charlie aclara que habla de planos y registros telefónicos. Luego le pregunta si sabe qué quiere que haga su jefa con House, a lo que Charlie responde que no lo sabe. Hank afirma entonces que tiene intenciones de ayudar, pero que debe existir otra manera. Charlie le responde que observe a su alrededor. La mayoría de las personas presentes han matado a gente que no debería haber muerto. Concluye diciendo que Robert House es solo uno más, simplemente otra persona. En ese momento las luces se apagan y en el escenario aparece Dan Welch, congresista del distrito de Glendale. Ella aclara que quizá muchos no la conozcan, pero añade que es la única congresista que ha rechazado el financiamiento corporativo. Explica que por ello tal vez no pueda permitirse pagar anuncios ni carteles publicitarios, pero que no cree que Estados Unidos pueda soportar más influencia corporativa en Washington. Algunos de los presentes, visiblemente aburridos, le piden que vaya directo al punto y se burlan de ella. Diane responde que ese día no se trata de ella, sino de los presentes y de los sacrificios que han hecho por la nación. Como amiga de los hermanos y hermanas de las Fuerzas Armadas, dice sentirse honrada de otorgar el premio, pero en ese instante se le caen las notas y comenta que necesita recogerlas, provocando las risas del público. Hank, por su parte, se dirige al baño. Mientras orina, un hombre le pregunta si él recibirá un premio. Hank le responde que no, que solo ha ido a acompañar a un amigo. El hombre entonces pregunta si viene con Charlie, ya que ha escuchado que es un rojillo. Hank responde que sí lo acompaña, aunque no sabría decir si realmente lo es. El hombre, de forma misteriosa, menciona a Cooper Howard, veterano estadounidense y estrella de la pantalla grande, y llama rojillo a Hank, quien, al acercarse al lavadero, se limita a responderle que no debería creerse todo lo que lee. El hombre entonces añade que, en realidad, simpatiza con los rojillos y que los comprende, mientras se coloca detrás de él y su reflejo aparece en el espejo. Afirma que entiende su descontento con las instituciones tradicionales y que, en el fondo, considera que ese malestar está justificado. Luego señala que si se acorrala a una sola persona, esta es capaz de cualquier cosa, pero si se acorrala a miles de millones de personas al mismo tiempo, cada una intentará salir del problema por su cuenta, con una multitud de soluciones distintas. Eso, concluye, solo puede desembocar en el caos. Hank le responde que seguramente no es veterano, ya que un verdadero veterano jamás hablaría de política mientras la otra persona tiene su miembro en la mano. Acto seguido se retira y el hombre simplemente se despide con tranquilidad. Mientras tanto, en el Área 51, la llegada del paladín de la Commonwealth ha sacudido por completo la situación. Moldaver inicia la reunión anunciando que él ya se encuentra afuera, pero Quintus intenta mantener la calma, consciente de que la presencia del paladín ha complicado todo. Moldaver le responde que no desea iniciar una rebelión. Sin embargo, Quintus replica que la hermandad comenzó precisamente así, con un acto de rebelión. Explica entonces que, antes de la guerra, Roger Maxson, un capitán ordinario, fue enviado a un centro de investigación en California. Al presenciar los horrores que allí se cometían, experimentos depravados en seres humanos, Maxson se vio obligado a preguntarse a quién servía realmente, a su dios o a su gobierno. Eligió a su dios y abrió fuego tanto contra los científicos como contra quienes intentaron detenerlo. Su gobierno había desafiado a Dios y por ello él desafió a su gobierno. Lejos de ser castigado, fue salvado, y así fundó lo que con el tiempo se convertiría en la Orden. Quintus concluye afirmando que si la rebelión es justa, el camino se abrirá ante ellos. Moldaver, no obstante, no queda convencida. Le dice a Quintus que debería entregar la fusión fría a la Commonwealth y, sin añadir nada más, se retira de la reunión. En ese momento, Max, quien también se encontraba presente, se ofrece a matar a Xander, afirmando que así es como se resuelven las cosas allí. Quintus, sin embargo, responde que si asesinan a Xander, el enviado de la Commonwealth, se desatará una guerra y que, sin el apoyo de los otros capítulos, todos terminarán muertos. Max replica que si la causa es justa, pero es interrumpido bruscamente por Quintus, quien le grita que no necesita los pensamientos de una espada y le ordena retirarse. Max obedece sin protestar. Ya afuera, Max se encuentra con Xander, quien comenta que, al parecer, ha arruinado muchas cosas con su llegada.
llegada. Max le responde que no debería hablar con él sobre la cadena de mando. Xander entonces le dice que es un buen soldado, pero le aclara que su maestro está cometiendo un error, pues la hermandad en la que ambos creen es el último bastión del orden en el país, el último baluarte contra el caos. Sostiene que fomentar una rebelión equivale a fomentar ese mismo caos. Añade que en el este hombres como ellos son quienes gobiernan, aquellos que arriesgan el pellejo. Ese, afirma, es el verdadero fundamento de la ética de la hermandad. Mientras los clérigos pronuncian discursos, ellos derraman sangre. Por ello, le propone hablar, recordándole que no es la primera vez que la hermandad se encuentra al borde de una guerra civil y que, si los soldados logran encontrar una solución, tampoco sería la primera vez que prevalece la sensatez. Max, tras escucharlo, acepta conversar. Mientras tanto, Cooper ha logrado llegar hasta Lucy y al verla a lo lejos, literalmente crucificada, comenta con ironía que ese ha sido el resultado de aplicar la regla de oro. Poco después, se da cuenta de que una guerra civil está a punto de estallar y comienza a evaluar qué hacer. Dogmeat lo observa en silencio y Cooper le dice que Lucy tampoco le cae particularmente bien. Sin embargo, reconoce que aún puede resultarles útil. Aún así, sabe que no podrá enfrentarse a dos legiones al mismo tiempo, por lo que decide buscar ayuda. Es así como Cooper se dirige hacia un edificio cercano. Al entrar, un ruido lo sobresalta. Se trata de Victor. Cooper le pregunta qué hace allí, y Victor responde que no tiene idea, solo sabe que alguien reescribió su código. Cooper le explica entonces que quiere salvar a una moradora de los locos de la Legión y que necesita la ayuda de la RNC. Sin embargo, Victor le dice que no ha visto a nadie de la República, aunque sí sabe que la Legión ahora se pelea entre sí como gatos y perros. Cooper pregunta entonces por Robert House. Victor le responde que se ha ido, tenía todo el dinero del mundo, pero lo que más deseaba era vivir solo para siempre. Cooper dice estar de acuerdo, aunque recalca que sabe que House siempre planeaba las cosas a largo plazo. Victor asiente y añade que efectivamente necesitaba aquello de la fusión fría incluso antes de la guerra. Luego le pregunta a Cooper si tuvo algo que ver con eso. Sin responder, Cooper se despide y se retira. Mientras tanto, en el área 51, Max continúa junto a Xander, quien le propone pilotar el Vertibird e irse a divertir. Añade que no necesitará su traje, ya que tiene algunos de repuesto. Esto sorprende a Max, quien finalmente sube al Vertibird. Xander comienza a pilotar y le pregunta si desea tomar los controles, pero Max se niega. Xander cambia entonces el rumbo de la conversación y le dice que, a menos que Quintus les entregue la reliquia, ambos estarán muy pronto en el frente de batalla disparándose entre sí. Reconoce que Max es muy bueno en lo que hace, pero le advierte que esa situación no le conviene. Luego, con franqueza, le explica que sin la reliquia que él encontró se arriesgan a perder la Commonwealth y que por eso ahora todo allí es un caos. Añade que sin la Commonwealth el yermo no tardará en caer. Max le responde que no entiende cómo podría ser peor si ya no queda nada, pero Xander le asegura que siempre puede empeorar y le pide que lo piense, confiando en su buen juicio. De pronto el Vertibird detecta algo, una señal de energía proveniente de un complejo cercano, aparentemente actividad automatizada no autorizada. Max le pregunta a Xander por qué le interesan unos robots en medio del desierto, estando a miles de kilómetros de su hogar. Xander le responde que son la Hermandad del Acero y que su deber es mantener el yermo a salvo, y que eso es precisamente lo que hacen. La idea parece entusiasmarlo. Más tarde regresamos con Cooper, quien en el desierto es interceptado a lo lejos por la capitana Rodríguez de la RNC y golpeado por otro miembro. Rodríguez se acerca de inmediato y le ordena al hombre que no le haga daño, aclarando que Cooper ha sido un aliado desde hace mucho tiempo. Luego lo llevan hasta el lugar donde se está refugiando la RNC. Al ver el campamento casi vacío, Cooper comenta con sarcasmo que deberían cambiarle el nombre, pues allí no hay nada nuevo. Pregunta entonces por el resto de la gente, y Rodríguez le explica que solo quedan dos, ya que fueron separados de los refuerzos hace más de una década. Añade que cuando destruyeron Shady Sands, había un batallón al este, y que quizá aún puedan encontrarlo. A Cooper la idea le parece absurda, pues eso ocurrió hace más de 20 años. Rodríguez entonces se sincera y le confiesa que la Legión los tiene atrapados, que perdieron contacto con ese batallón y que necesita su ayuda para intentar comunicarse con ellos, para hacerles saber que aún siguen allí. Esto provoca la risa de Cooper, quien admite que llegó en busca de ayuda basándose en la idea de que la gente buena prevalecería en Nevada. Rodríguez le responde que ganaron la guerra, a lo que Cooper replica que si eso es ganar, no quiere ni imaginar lo que significa perder. Rodríguez entonces le recuerda todo aquello por lo que lucharon: agua limpia, escuelas y los derechos de personas como él. Añade que sabe que Cooper también creía en esos ideales, por ello vuelve a pedirle ayuda mientras le entrega unos medicamentos.
Cooper, sin embargo, le responde que nadie vendrá, porque ya no queda nadie. Antes de retirarse, les deja un consejo tan frío como definitivo: cuando alguien ha muerto casi siempre es porque debía morir. Por su parte, Max y Xander, ya con los trajes colocados, se adentran en el lugar. Allí son recibidos por Victor, quien de inmediato comienza a atacarlos. Ambos se defienden y tras un breve enfrentamiento, Max logra derrotarlo de un solo puñetazo. Luego juntos disfrutan fugazmente del momento. Mientras tanto, Lucy continúa atada a la cruz. A su lado, nota la presencia de otro hombre que ya muerto comienza a ser devorado por cuervos. El agotamiento y el dolor hacen que empiece a perder poco a poco la conciencia. Cooper llega al lugar y se presenta ante César, asegurando que tiene información valiosa para él. No obstante, recalca la lógica de causa y efecto. Él les da lo que quieren y ellos hacen lo mismo. Uno de los hombres le advierte que, de lo contrario, podrían crucificarlo hasta obtener lo que desean. Cooper responde con frialdad que sí, podrían hacerlo, o quizá acabar con los pocos miembros que quedan de la RNC. Esto despierta el interés de los presentes y Cooper añade que sabe exactamente dónde se esconden. Mientras tanto, Hank continúa en el evento, rodeado de rostros solemnes. Allí, Charlie ha sido premiado y sube al escenario para pronunciar un discurso que pronto se torna más reflexivo de lo esperado. Comienza explicando que a los Marines siempre les ha gustado contar sus hazañas, relatar las batallas que sobrevivieron y los actos que los definieron. Sin embargo, admite que no siempre pueden contar toda la verdad, porque hay cosas invisibles, decisiones tomadas en silencio y momentos que nunca llegan a los discursos ni a las medallas. Aún así, añade que cuentan lo que pueden, en parte para convencerse a sí mismos de que actuaron por las razones correctas. Charlie señala que al final del día solo son Marines, personas entrenadas para obedecer sin el privilegio de saber con certeza si lo que hicieron fue lo correcto o no. Simplemente siguen órdenes. Les dijeron que el destino del mundo libre pendía de un hilo y que, ante un riesgo tan elevado, no había margen para dudar ni para elegir otro camino. Agrega que, con toda seguridad, al otro lado del conflicto les dijeron exactamente lo mismo, que ellos también luchaban por salvar su mundo, que sus decisiones eran necesarias y urgentes. Y que cuando todo termina, lo único que les queda es esperar haber apostado por el bando correcto, aquel que protege a sus seres queridos y da sentido a los sacrificios realizados, porque si así fue, entonces, concluye, habrá valido la pena hacer cualquier cosa para lograrlo, incluso aquello que jamás debió hacerse. Tras estas palabras, Charlie agradece a los presentes y da por terminado su discurso, dejando un silencio cargado de reflexión. Luego del discurso, Charlie se acerca a Hank y le entrega el premio, diciéndole que se lo otorgaron por haber salvado a un hombre, no por los 3 que tuvo que matar para lograrlo. Luego se despide y se retira. Mientras tanto, en la Legión, Cooper ha logrado salvar a Lucy y las fuerzas están listas para acabar con la RNC. Al retirarse, Cooper observa varios explosivos. Cuando ya están a una distancia segura, le dice a Lucy que hizo algo muy estúpido. De pronto, una enorme explosión sacude el campamento de la Legión. Por su parte, Max continúa avanzando junto a Xander hasta llegar a la fábrica donde se encontraban los niños. Al ingresar al lugar, descubren que no están solos, ya que allí notan los pies de alguien que, al salir, deja en evidencia que se trata de un niño ghoul. De inmediato, Xander indica que los ghouls casi nunca están solos, así que seguramente hay más de ellos. Es así como adopta una postura autoritaria y ordena que todos salgan de sus escondites. Los niños salen asustados, mientras Max observa la escena con una preocupación cada vez más evidente. Sin dudarlo, Xander exige que los niños se separen en 2 grupos, preparándose para disparar. Max, alarmado por la situación, le pide que se detenga e intenta hacerlo entrar en razón. En ese preciso momento aparece Thaddeus, quien se presenta como el gerente del lugar y afirma con firmeza que solo son niños. Sin embargo, Xander rechaza sus palabras y responde que no se trata de niños, sino de abominaciones, por lo que vuelve a alistarse para abrir fuego. Max intenta convencerlo una vez más, insistiendo en que los deje marcharse y recordándole lo que realmente están a punto de hacer, pero nada logra detener a Xander, quien asegura que el código es claro y no admite excepciones. Justo cuando está a punto de disparar, Max toma una decisión definitiva, golpea a Xander con fuerza, logrando derribarlo contra el suelo y deteniendo el acto en el último segundo. En ese momento sabe que acaba de desatar una guerra. Y así concluye La Libertina, un episodio que deja claro que en el yermo no existen decisiones limpias ni victorias absolutas. Cooper vuelve a elegir el camino del cinismo para sobrevivir. Lucy paga el precio de creer que la bondad siempre será correspondida, y Max queda atrapado entre la obediencia y su conciencia, mientras las legiones se destruyen desde dentro y las viejas promesas de orden se convierten en excusas para la barbarie. Una pregunta queda flotando en el aire: ¿qué se pierde cuando sobrevivir exige dejar de ser humano? En Fallout, el mundo no se acaba de golpe, se descompone, elección tras elección.